Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. El Señor a todos nos llama a vivir la vida divina, a irnos uniendo con Dios nuestro Señor. Pero esto, como pasa con la vida humana, como pasa en la vida a nivel natural, también a nivel sobrenatural, tiene etapas. No es lo mismo haber recién nacido, ser un niño, ser un adolescente, un joven, una persona madura, ya más anciano, y llegar al final de la vida, ¿no? Hay etapas en la vida espiritual, y de eso estamos hablando, esas etapas en la vida espiritual, que por supuesto cada uno es cada uno, y cada persona tiene su camino particular. Pero eso no quita que hay unas líneas generales que normalmente se van siguiendo en las almas. Y ya digo, luego en cada caso Dios hace su camino más personal, pero siempre ayuda el tener en cuenta lo más conveniente según la etapa en que más o menos una persona está. Y habitualmente se han dividido ese camino de la vida espiritual en esas tres etapas, que no son compartimentos estancos, sino que van más o menos unidas, pero siempre predomina una actitud: vida purificativa, vida iluminativa, vida unitiva. Vida purificativa, ante todo, se trata de purificarse de donde viene uno, de estar enganchado al pecado, según las circunstancias de cada uno en mayor o menor medida, pero siempre partimos, a excepción de la Santísima Virgen María, la Inmaculada, a excepción de ella, todos partimos de una situación negativa, del pecado original, de la inclinación al mal, de la concupiscencia y, por desgracia, muchas veces de muchos otros pecados que ahí van dejando su marca en nosotros. Y hay que purificarse, hay que avanzar en ese camino de purificación. Eso es lo que predomina en la primera etapa cuando uno se convierte, cuando uno toma en serio a Dios. Conversión, no digo simplemente de quien no era cristiano, puede ser uno cristiano, pero vaya, vivir al modo pagano más o menos. Hasta que realmente lo importante en el corazón, la conversión afectiva, es que Dios es en el fondo quien más me importa. Mi vida es Cristo. Bueno, pues hay que luchar contra los enemigos del alma, contra los enemigos de Cristo, mundo, demonio, carne. Hay que luchar. Estamos en esa etapa, vida purificativa. Después veremos la vida iluminativa, que ya digo, no es que sea una cosa totalmente separada. Siempre al convertirse uno, pues ya va, Dios le va iluminando. Y el alma se va fijando sobre todo en la contemplación de Cristo, de sus misterios, de la Santísima Virgen, etc. Pero ahora predomina esa mirada al Señor. Hay que seguir luchando contra el pecado, contra las tentaciones. Eso siempre hay que purificarse, pero ya no es la actitud, la actividad fundamental del cristiano en ese momento, sino irse configurando con Cristo. Vida purificativa, ante todo dejarse purificar y poner de nuestra parte, purificarse y luchar contra el pecado y todo lo que tiene que ver con él. Vida iluminativa, el Señor va iluminando nuestra alma, nos va configurando con él. Y vida y vía unitiva, ante todo ya la persona va llegando a una madurez en la que se va uniendo mucho con Dios nuestro Señor, todo su ser, y la cosa va preparándonos a la unión definitiva, que es el cielo. Pero no corramos, estamos todavía en la primera etapa, la vida o vía purificativa. Y hoy vamos a comentar, con alguna cosilla más por ahí, un capítulo de esta obra, una de las obras que nos está inspirando en este bloque del programa, de Ralph Martin. Ya sabéis que es un seglar norteamericano, estadounidense para ser más exactos, y tiene este libro, El cumplimiento de todo deseo, guía para el camino hacia Dios según la sabiduría de los santos. Y tiene un capítulo dentro de esta etapa de la vía purificativa titulado Tentaciones y pruebas, y fundamentalmente me voy a basar en él, un poco a mi manera, añadiendo cosas y resumiendo otras, pero bueno, vamos a seguir porque la verdad es que es un libro muy bien hecho, con muchos testimonios y enseñanzas de santos. Tentaciones y pruebas. Y es que es muy importante que asumamos que en la vida en general y desde luego en la vida cristiana, tiene que haber tentaciones, tiene que haber pruebas, tiene que haber un poco de todo. Pasar malos ratos, esto es así. San Pablo en un momento dado
que está hablando con unos cristianos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 14, 22, dice, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Tribulaciones que pueden ser interiores, que pueden ser exteriores, que pueden ser de un tipo, que pueden ser de otro, pero en definitiva, que el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Pruebas que no son agradables, pero que en el fondo nos vienen muy bien, muy bien. Y si vamos respondiendo bien al Señor y a su gracia, se pueden llevar y se deben llevar con paz y vivirlas con serenidad. A veces parece que todo se nos hunde. Esa casa edificada sobre piedra o sobre arena, vienen las tormentas, ay, 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 que se derrumba todo. Bueno, si está sobre piedra no te preocupes, que no se derrumba. Quedarán algunos aspectos, sí van a caer, pero siempre va a quedar lo fundamental. Ahora, si está sobre arena, entonces ya sí que es otra cuestión. Todo a nuestro alrededor parece que se derrumba, incluyéndonos nosotros mismos. Ay, 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 qué mal estoy. Pero luego, cuando pasa esa tempestad, si uno ha hecho lo que tenía que hacer, se da cuenta de que realmente esa aflicción le ha venido muy bien y que comparadas con el peso eterno de la gloria que estaba preparando el Señor, pues la verdad es que no son nada. Todos los santos nos hablan de la conveniencia de pasar estas tribulaciones y no nos olvidemos que a fin de cuentas en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Siempre, siempre, siempre tiene que haber tentaciones y pruebas de distintos tipos de los que ya hablaremos. Claro que sí. Algunas, pues en el fondo vienen simplemente de nuestra naturaleza caída, con sus deseos desordenados, cegados por el pecado. Otras pruebas vienen del ambiente mundano, de la sabiduría, entre comillas, convencional del mundo, que no es sabiduría. Otras son instigadas por los demonios, que claro que hacen también su labor. Santa Teresa de Jesús identifica al demonio como una lima silenciosa que obra calladamente para llevarnos a decisiones imprudentes y causarnos daño. Entonces, para avanzar en la vida espiritual, hay que pedir al Señor y poner de nuestra parte para ser progresivamente liberado de todas estas influencias, las que llevamos dentro por la debilidad de nuestra naturaleza herida, las que nos vienen del ambiente, de los ambientes mundanos, huye todo lo que puedas de todas esas influencias negativas a tu alrededor, y luego, claro, lucha contra las tentaciones e insidias y engaños del demonio. Bien, vamos a recordar en primer lugar, siguiendo a Ralph Martin, cómo Santa Teresa y otros santos dicen que cuando uno está convirtiéndose, entrando por el buen camino, va avanzando, hay algunas tentaciones, a veces bajo capa de bien, que hay que tener cuidado con ellas, y es muy verdadero, muy verdadero. Fijaos, por ejemplo, puede sorprender, ¿no?, que una de ellas es el celo indiscreto, el celo inmaduro. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor una persona se convierte, entonces ya, bueno, es que todo le parece poco, entonces tiene un fuego por ahí dentro de sí y juzga a los demás y le parece que los demás son unos tibios y son personas a veces obstinadas, intransigentes, parece que de repente saben más que nadie y saben más que la autoridad eclesiástica. El demonio es muy listo, es muy listo. Y a veces ve a una persona muy fervorosa y quiere que se pase de rosca con sacrificios, con ayunos, durmiendo poco, haciendo demasiada oración. Ojo, que puede ser una tentación, la persona se quema, se desanima al final, tira la toalla porque te has pasado de rosca. ¿Qué hay que hacer? Pues tener un buen director espiritual y pedirle consejo y no lanzarse uno a hacer las cosas así porque está en ese momento muy entusiasmado y sí, ya veremos después qué pasa, ¿no? Se ve que es una cosa del demonio, o al menos pues eso, que no viene de buen espíritu, por la obstinación, por la terquedad, que a veces caracteriza a personas espirituales entre comillas, que se creen muy espirituales, muy sabias a sus propios ojos. Sí, pero eso no es así. Un celo inmaduro que muchas veces lleva a criticar a los demás. Esto en comunidades religiosas se ve más, ¿no? Esta persona así que parece muy fervorosa, pero resulta que siempre está, no, es que los demás, es que mira este, es que mira el otro, es que es un tibio. Uy, madre mía, si uno se pone a hacer juicios de los demás, dudemos mucho de ese celo. Y lo mismo digo en movimientos apostólicos, en parroquias, aquí el que dice cómo hay que hacer las cosas y que sabe más que el párroco y que nadie. Cuidadito con ese celo indiscreto.
Un peligro distinto, incluso opuesto, es cuando uno, pues sí, quiere hacer las cosas bien, pero está, claro, sobre todo si es un seglar, está metido en cosas del mundo. Entonces sí, quiere, pero luego hay tantas cosas que hacer que queda poco tiempo para el Señor, para la oración. Incluso un sacerdote pues tiene mucho que hacer de apostolado y tiene mucho que organizar. Sí, oiga, mire, pero lo primero que hay que hacer es estar con el Señor. Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él, Marcos 3:14, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Pero lo primero, para que estuvieran con Él. Eso que se dice de los apóstoles, de los 12 apóstoles, vale en general de todo apóstol, sacerdote, consagrado y laico también. Oye, primero tu oración, tu tiempo con el Señor, y luego pues ya veremos todo lo que se puede hacer. Por eso, qué importante tener claras las prioridades, organizarse bien el día. Lo primero es lo primero. Ay, que no, hoy no he tenido tiempo de hacer oración. Mañana tampoco voy a poder porque he quedado con... Oye, primero tienes que quedar con nuestro Señor Jesucristo y luego ya veremos. Pon en tu agenda tu tiempo de oración. Hay que eliminar lo no esencial, orientar nuestra vida hacia Dios. Dios el primero, claro que sí. Así que cuidado con las prioridades, que las tengamos pues bien claras cuáles deben ser. Y mucha atención a las tentaciones de hacer muchas cositas más atractivas, más divertidas, que no el estar ahí ante el Señor en la oración. Otra posible tentación, que muchas veces, posible yo creo que siempre se da y además está desde toda la historia recogida en la Sagrada Escritura, es cuando la persona, está haciendo todo de su parte, va avanzando, sirve al Señor, a la Iglesia, y luego dice, y mira que no me va bien las cosas y no tengo buena suerte. Mira a los otros, mira a los malos, les va bien y a los justos nos va muy mal. Eso es eterno, eso está ya digo, la Sagrada Escritura es el tema del libro de Job, el sufrimiento del justo, la aparente suerte de los malvados. Mira, la única solución aquí es mirar todo a la luz de la eternidad y con los ojos del Señor. Oye, si piensas, ¿cómo puede ser que si yo siendo tan bueno sufro tanto? Creo yo que un poquito más bueno será nuestro Señor Jesucristo y la Virgen, ¿no? Sufrieron bastante más que tú. Por eso no veamos las cosas con esas medidas humanas. Y por otro lado, miremos en perspectiva de eternidad. Eternidad. ¿De qué le va a servir a ese dinero que luego además la prueba de que ni siquiera en esta vida te hace feliz? Es tanta gente que tiene de todo y está vacía y que muchas veces necesita de todo, hasta drogas, e incluso muchas veces llegan ya a la desesperación, la eutanasia, el suicidio. Pues se ve que no les iba tan bien por dentro. No nos comparemos con nadie, Dios sabe más y confía en que el Señor todo lo ordena a nuestro bien. Y si Él permite o envía, dependiendo de lo que sea, ¿no? Tentaciones no envía Dios, eso es el demonio, por supuesto, ahí ya es permisión de Dios, pero otras posibles pruebas, cruces, etcétera, siempre es para nuestro bien, para sanarnos, para realizar esa labor necesaria de purificación. Y ten paciencia, nos falta muchas veces la paciencia. Ahora es tiempo de tormentas, llegará la paz. Por mucho que diluvie, saldrá el sol. Confianza, llegará la estabilidad, llegará la paz, llegarán los dones del Espíritu Santo, te colmará Él con su presencia. Hay que perseverar en la oscuridad de la fe. ¿Cuánto insiste en ello San Juan de la Cruz? Perseverar, movidos por la fe. Y con ese equilibrio entre la humildad verdadera de reconocer nuestra debilidad y pecados y la confianza en la misericordia de Dios. Hay que luchar. Sí, pero a la vez hay que tener mucha confianza. Y la importancia también de Santa Teresita del Niño Jesús, que nos ayuda a no desanimarnos por las faltas. Así pues unas cuantas posibles tentaciones y engaños que pueden darse en la vida espiritual en esa primera etapa. Hemos recordado algunas de ellas, pues vamos a pedir al Señor que nos ilumine siempre, que su Espíritu sea el que nos mueva y que realmente busquemos su voluntad, que no nos desanimemos al ver nuestra debilidad, pero que pongamos todo de nuestra parte, sabiendo que lo más importante que tenemos que poner es la oración. Ven Señor Jesús,
Ven y sánanos, Jesús Salvador. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Sin ti todo es árido, todo es pobre. Ven, Padre de los pobres. Ven, Espíritu Divino, sin ti no podemos, sin ti todo es pobre. Aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de esa etapa purificativa de la vida espiritual, primeras etapas, primeras fases del alma que va avanzando, hablando de tentaciones y pruebas, basándonos sobre todo en el libro de Ralph Martin, El cumplimiento de todo deseo, que recoge enseñanzas de muchos santos. Por ejemplo, llega una tentación y nos dice San Francisco de Sales que normalmente en esa tentación que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, hay tres momentos. Primero, se nos propone ese pecado al alma. Venga, haz esto, mira lo otro. Segundo, esa propuesta nos produce un agrado o todo lo contrario, desagrado. Y tercero, consentimos o rechazamos esa tentación. Sentido ganas de pegarle a este o de soltarle no sé qué, y a eso me ha gustado, estaba ahí dudando, bueno, al final he dicho que no. Bueno, evidentemente el pecado es al final, si se consiente o no se consiente, pero ojo, señalan los santos que cuanto antes hay que rechazar la misma tentación. Ese momento en que inicialmente nos agrada o desagrada, ya hay lucha. Di que no. La decisión de complacernos en pensar en esa tentación antes de rechazarla es ya peligrosa, es ya perjudicial. Hay
que rechazar inmediatamente, cuanto antes, en cuanto te des cuenta, tanto la tentación como el posible placer que te genere en tu sensibilidad. Jugar con la tentación es correr el riesgo de debilitar nuestra resolución y hacer más probable que consintamos al final. Y eso daña la pureza de corazón, que es necesaria. Bienaventurados los limpios de corazón para ver a Dios. Santa Catalina de Siena habla de una lucha en la batalla espiritual con una espada de dos filos. Dos filos, sí. Por un lado, el odio por el pecado y por otro, el amor por la virtud. El odio por el pecado, que no simplemente yo con la cabeza comprendo que esto está mal, que el pecado siempre nos hace daño a nosotros y a los demás, que ofende a Dios, que lo comprenda. Pero sobre todo hay que pedir al Señor, y por eso es tan importante meditar afectivamente, como pide San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, sentir aborrecimiento del pecado, del desorden de mis operaciones, que yo enseguida, no, yo esto no lo quiero para nada. Ojalá ese rechazo, como cuando a alguien le ha sentado muy mal una comida y solamente verla y olerla, ya es que le produce rechazo, no quiero volver a tomar eso en mi vida. Pues hay que pedir al Señor eso, ese rechazo, ese aborrecimiento inmediato ante la tentación. Evitar también las ocasiones. Una persona pues tiene tendencia a beber, está luchando. ¿Es pecado ir al bar? Hombre, ir a un bar no es pecado. Pero para esta persona puede serlo, porque sabe que si va al bar va a acabar bebiendo, pasándose. Entonces no te metas mejor en la tentación para no caer luego en el pecado. No, yo, voy a mirar esta película, si hay alguna escena así y tal, ya me distraeré. Mira, no juegues, te metes en la ocasión. Voy a quedar con mi novia aquí a solas los dos, pero vamos, no hay peligro, que somos muy buenos, sí, hombre, sí, métete en el peligro. Y luego pasa lo que pasa. Evitar ocasiones de pecado. Pues estoy ya enfadado con esta persona, mira, voy y le suelto todo lo... No es el momento. Espera a calmarte antes de decirle nada, porque vas a decir barbaridades, que te vas a arrepentir luego. No meterse en ocasiones de pecado, que ya en sí mismas, si uno ya comprende que eso puede acabar mal, ya pueden ser en sí mismas pecado. Ojo, también hay que decir lo contrario, que si uno sin ninguna voluntad, de repente, siente, digamos, en lo que los místicos han llamado la parte inferior del alma, puede involuntariamente sentir placer de algo malo, mientras en su parte, digamos, más elevada o superior rechaza la tentación, el deleite involuntario no es culpable, no es pecado. Ay, padre, es que he sentido, pero usted quería eso, no. Y siento odio y envidia, pero usted quería mal a esa persona, que yo no, sí, pero lo he sentido. Pues lo has sentido, ¿qué le vamos a hacer? Sentir no es consentir, eso también hay que tenerlo claro, no vayamos de un extremo a otro. Una cosa es evitar ocasiones, no jugar con el pecado, y otra es ser escrupulosos pensando que simplemente porque yo he sentido envidia, odio, lo que sea, ya he hecho un pecado. No, hombre, no, el pecado se hace con la voluntad, queriendo algo. Pero es verdad que de nuestra parte hay que luchar cuanto antes, en cuanto nos demos cuenta de la tentación, pues no jugar con ella. Porque, en efecto, hay como una parte superior del alma, pero también hay una parte inferior más ligada a la vida del cuerpo. Nos dice San Bernardo, cuando digo yo, está refiriéndose a San Pablo entiende algo más excelente que hay en mí, aquello por lo que subsisto por la gracia de Dios, el espíritu y la razón. Pero cuando digo mi alma, entendiéndolo como algo más inferior, que vas acomodando a la carne que ha de ser vivificada e incluso unida a la concupiscencia, pues ahí ya sería otra cosa. Según el espíritu soy yo, según la carne no soy yo. ¿Qué ocurre entonces cuando el alma sigue sintiendo la concupiscencia carnal? Entonces cita a San Pablo, Romanos 7:17. Entonces, no soy yo el que realiza eso, es el pecado que habita en mí. Por eso he dicho, añade San Bernardo, que no era yo, ciertamente, sino algo mío, que saborea la carnalidad. Y esto no es otra cosa más que el alma, pero el alma en ese sentido de lo inferior, Mientras que mi yo sería mi yo verdadero, la parte superior de mi alma, yo no quiero el mal. Pero
es verdad que hay una lucha dentro de mí, y esto lo sintió San Pablo y lo ha sentido todo el mundo, todos los santos, menos la Virgen María, que no tiene nada de resto de pecado, porque nunca lo ha tenido, ni el original, pero los demás pues sí. Entonces no hay que asustarse ante esos impulsos involuntarios de nuestra humanidad pecadora. Pero lo que desde luego no hay que hacer es juguetear con todas estas cosas. No nos asustemos, todos los santos, algunos han tenido tentaciones tremendas. Santa Catalina de Siena tuvo más de una ocasión unas tentaciones de lujuria espantosas, y cuando terminaron se le quejó al Señor: Señor, ¿dónde estabas? Qué mal lo he pasado, ¿dónde estabas? Y yo no te sentía para nada, y el Señor le dijo: pues ahí, dándote fuerza para que no cayeras. Y en efecto no has caído porque yo estaba contigo. O sea que tranquila, has tenido tentaciones, pero tener tentaciones no significa haber pecado. El ser muy tentado y a la vez rehusar ceder, eso pues tiene mucho mérito. Así que no nos preocupemos en ese sentido. Resistir a la tentación es un medio de crecimiento. Consejos, más consejos para esto. Bueno, pues uno muy importante que todos los santos nos dicen es buscar ayuda y consejo de un buen confesor, de un amigo espiritual maduro, a ser posible, ojalá, que tengamos un director espiritual. Santa Teresita, que desde muy pequeña tuvo una vocación tremenda a ser carmelita, toda su ilusión, anda que no luchó por entrar, y resulta, cuando va a llegar ya el día de su toma de hábito, tan contenta, y de repente le viene la idea de que ha engañado a todo el mundo, de que en el fondo ya no tiene vocación, que tiene que, pues nada, que se tiene que ir porque está engañando a Dios, está engañando a la superiora, está engañando a todo el mundo. Y dice, claro, pues si le digo yo a la madre que estoy pensando estas cosas, pues entonces me tengo que ir. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues yo se lo tengo que decir. Fue a empezar a decírselo y se le pasó la tentación. Por eso dice Santa Teresita, el acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, que quizá pensaba que yo no iba a atreverme a confesar aquella tentación. En cuanto acabé de hablar, desaparecieron todas las dudas y al día siguiente me sentí inundada por un río de paz. Por eso, no te tragues las cosas. Esto siempre recuerdo que cuando todavía no era sacerdote, era diácono, pues fui a conocer cómo trabajaban algunos sacerdotes con jóvenes a un campamento y entré a mitad de una charla que estaba dando uno de ellos a un grupo de jóvenes y le oigo decir al sacerdote una frase que no entendí de primeras. Muchachos, yo soy coleccionista de tonterías. Y yo digo, ¿qué querrá decir este hombre? Y luego lo entendí enseguida, porque seguía diciendo, es que muchas veces tú estás pasándolo mal y dices, ay, esto tendría que consultarlo, hablarlo con el padre, pero claro, va a decir qué tontería, hacerme perder el tiempo para esa tontería. Pues soy coleccionista de tonterías. Pues eso nos pasa muchas veces. Ay, ¿cómo voy a ir yo a mi sacerdote a decirle esto, a mi confesor, a consultar a tal persona? Si es una tontería, mira, a lo mejor es una tontería objetivamente hablando, pero lo cierto y verdad es que a ti te está haciendo daño, te está paralizando, entonces ya no es una tontería, porque lo que te está haciendo daño, pues no es una tontería. Y el demonio se puede servir de eso, y si te lo tragas, pues peor. Y esto ya lo dice San Ignacio de Loyola en las reglas de discernimiento de espíritus de la primera semana que llama él, de los ejercicios espirituales, hay una de las reglas que dice justamente eso, que el demonio quiere que no contemos a nadie las ideas que nos vienen, los pensamientos que nos vienen, las tentaciones. Pone ejemplos muy sencillos y muy obvios que indican la vida no muy buena que había llevado antes de convertirse. Es como cuando uno quiere seducir a una mujer casada, obviamente le dice que no le diga nada a su marido, porque ya deduce que, en fin, como se entere el marido va a salir muy mal del asunto, ¿no? Pues lo mismo, el demonio quiere que no le digamos nada de los pensamientos malos que nos vienen al confesor, al director espiritual, etcétera, etcétera. Más consejos que nos dan los santos, un poco ya les hemos dicho alguno de ellos, pero resume así algunas indicaciones Ralph Martin. Resistir tanto las pequeñas tentaciones como las grandes. Tentaciones a la ira, a la sospecha, sospechar de los demás, a los celos, madre mía, esto se da también en ámbitos eclesiásticos, la envidia, coqueteo, frivolidad, vanidad, afectos desordenados, hay que resistirlos cuanto antes. ¿Qué más? No dialogar con la tentación. Al revés, haz un acto virtuoso que sea lo contrario. Eso también lo dice San Ignacio. El demonio quiere que acortes la oración, sí, pues la alargo en vez de acortarla.
El alma devota, dice San Francisco de Sales, viéndose asaltada por la tentación, no debe perder el tiempo en discusiones ni altercados, sino volverse a Jesucristo su esposo, haciéndole protestas, protestas en el sentido de que uno declara al Señor, reiteradas de fidelidad y de empeño decidido de perseverar, siendo siempre suya el alma. Más, lo que acabamos de decir, saca la tentación a la luz con tu director espiritual o un amigo espiritual, dice San Francisco de Sales. El gran remedio contra las tentaciones, sean grandes o pequeñas, es desahogar el corazón, haciendo partícipe de las sugestiones, sentimientos y afectos que experimentes a tu director espiritual. Más, di que no. Si a pesar de esto, de nuevo San Francisco de Sales, la tentación continúa molestando, no queda otro remedio que insistir en volver a profesar al Señor que no voy a consentir jamás. Como la joven no puede ser desposada mientras diga que no, el alma, aunque sufra alguna turbación, no puede quedar vencida si persiste en luchar. Otro consejo, cuando se es tentado, después de haberlo rechazado, ir corriendo y ponerse junto a la cruz de Cristo, pedir ayuda. El enemigo, al sentirse turbado, se acogerá al remedio tan temido por él, que cuando ve que sus tentaciones no pueden nada contra él, cesan sus ataques. San Bernardo, por otra parte, tiene unas cosas muy bonitas sobre invocar el nombre y la presencia de Jesús cuando nos enfrentemos no solo con la tentación, sino con todo tipo de dificultades. Vamos a leer este texto precioso de su comentario al Cantar de los Cantares. ¿Está triste alguno de vosotros? Que venga Jesús a su corazón. ¿Alguno ha cometido delito? ¿Corre además desesperado hacia el lazo de la muerte? Si invoca el nombre de la vida, ¿no sentirá enseguida la ilusión de vivir? Ante este nombre de salvación, ¿a quién le ha persistido la dureza de corazón, la indolencia de la desidia, el rencor del alma, la molicie de la acedia? ¿A quién, una vez invocado Jesús, la fuente de las lágrimas tal vez seca, no le ha vuelto a brotar más abundante y a correr con más dulzura? ¿A quién, angustiado y temblando a causa de los peligros, no le ha invadido enseguida la confianza y no ha vencido el miedo al invocar ese nombre poderoso? ¿A quién, decidme, encontrándose angustiado y fluctuante en alguna duda, no le brilló súbitamente la certeza en cuanto invocó ese nombre poderoso? ¿A quién, desesperado en las adversidades y a punto de desfallecer, le faltó la fortaleza si pronunció este nombre poderoso? Esas son las enfermedades del alma. Aquel, Jesús, es la medicina. Nada nos impide demostrarlo, pues dice: invócame en el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Pues sí, vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Jesús, ven Señor Jesús, sálvanos. Jesús, qué maravilla, tu nombre, Jesús, dulcis memoria.
Sí, Jesús, queremos seguirte, te necesitamos, Jesús Salvador, Dios salva. Pero no solo estamos hablando de tentaciones, sino también de otro tipo de pruebas que ocurren en la vida espiritual. Y hay una que prácticamente siempre aparece antes o después. Una persona empieza a llevar vida de oración, está muy contenta, siente mucha alegría, siente al Señor, pero antes o después llegamos al desierto. Se encuentra uno en sequedad, la oración parece que no le dice nada, está aburrido, hay una aridez. Y ese no sentir la presencia de Dios, no experimentar su amor, sentirse distante, vacío, son momentos, son situaciones difíciles y aspectos de esa experiencia de sequedad. Todos los santos han hablado de ello. Por ejemplo, San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, dice: a veces te sentirás, se dirige a una persona, a un alma, hay una dirigida suya, pero se dirige a cualquier alma cristiana, a veces te sentirás tan privada y destituida de sentimiento y devoción que te parecerá que tu alma es una tierra desierta, infructuosa, estéril, donde no se abre camino ni sendero alguno para encontrar a Dios, ni se encuentra el agua de la gracia que la pueda regar, a causa de la sequía que, a tu manera de ver, la convertirán en un desierto. A tu manera de ver, ¿eh? El alma le parece que ha desaparecido Dios, que no hay gracia de Dios. No es verdad. Eso parece. Eso sentimos o dejamos de sentir. Pero muchas veces lo que sentimos no es la realidad. Ay, me siento que me muero. Mira, estás obsesionándote. Y en cambio otro puede tener una enfermedad muy grave que aún no se ha manifestado y que le puede llevar a la muerte. Sentir no es indicativo, a veces sí, de la realidad. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles pueden ser las causas de la sequedad? Esto también han hablado todos los santos, también aparece en las reglas de discernimiento de espíritus de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero bueno, más o menos todos los santos han venido a decir que las causas de la sequedad que podemos experimentar pueden ser, por un lado, por culpa nuestra, y luego sin culpa. Básicamente esa es la primera división. Por culpa nuestra, es decir, hombre, porque uno está llevando un tipo de vida tibia, cometiendo infidelidades, entonces no esperes que encima sentir ahí todos los consolitos del Señor cuando estás haciendo el vago, cuando te dejas llevar del curioseo, del orgullo, de las faltas de caridad, no luchas contra ellas. Por eso, claro, ante esto no hay más que el arrepentimiento. Es decir, no, yo quiero tomarme en serio la vida espiritual. Muchas veces el orgullo, uno le va entrando el orgullo, entonces el Señor dice, mira, para que veas que esto no es cosa tuya, que era yo el que te estaba ayudando, dando la gracia y tú te creías que era por lo bueno que eres. Entonces, a veces ese orgullo nos lleva a caer, pues eso, en la sequedad como un regalo de Dios para que nos demos cuenta de que eso no es verdad. Y dice San Bernardo que también puede ocurrir que el Señor le quite a una persona ese sentimiento de su presencia, no porque ahora mismo haya caído ya en el orgullo, sino porque ve que va a caer, si sigue recibiendo esos consuelos, enseguida se le va a subir a la cabeza y va a ser peor. Y así interpreta San Bernardo eso que dice San Pablo en 2 Corintios 12:7, ese misterioso pasaje en que dice, le he pedido al Señor 3 veces que me quite una espina que tengo en la carne, pero me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. El Señor muchas veces nos deja espinas, cosas que no nos gustan en nosotros, que nos hacen sufrir, pero es que si nos las quitara, entonces nos haríamos muy insoportables, porque uno ya dice, vamos, esto ya está dominadísimo. Bueno, sequedad por culpa nuestra. Sequedad también a veces simplemente porque el cuerpo no da para más. La fatiga, la enfermedad. Los santos, que a veces han sido muy duros consigo mismos, sin embargo, siempre han tenido una gran comprensión de la habilidad ajena. San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio, todos, pues saben que hay que cuidar, hay que tener cuidado con el hermano cuerpo, porque a veces ahí, claro, están siempre los extremos, el que es un vago y enseguida todo está muy cansadito. Pero también en las personas que entran en vida espiritual, esto es lo contrario, muchas veces se pasan de rosca, exceso de trabajo, madre mía, de esto, en fin, muchos curas podrían hablar mucho, indisposición del cuerpo por exceso de trabajo, por falta de descanso, por excesivas penitencias, ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, no te extrañe, tu cuerpo está regular, pues como somos cuerpo y alma unidos, pues luego, claro, la oración uno le cuesta, no se centra y se le va por aquí y por allá. Bueno,
Entonces, ¿qué hay que hacer? San Francisco de Sales nos aconseja buscar ayuda para nuestra enfermedad, ¿eh? No hay que prescindir pudiendo de los médicos y de quien nos pueda ayudar. Pero eso sí, puestos los medios normales, aceptar lo que Dios quiera. Si Dios quiere sanarme, me sanará, sirviéndose del camino ordinario de los médicos o como sea, y si no, pues acepto esta voluntad de Dios y uno mi sufrimiento al Señor. Recuerdo haber oído alguna vez esto tan básico, ¿no? Imaginemos Jesús en la cruz, pasando mal, que dijera, uy, aquí no se puede hacer oración bien, yo me bajo de la cruz. No, hombre, no, la mejor oración era esa, oración de Cristo sufriendo un montón, orando al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, incluso pues gimiendo con aquel salmo tan duro, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No te bajes de la cruz para hacer mejor oración. Ofrece tu oración ahí como estás, dice San Francisco de Sales. Ofrece todos tus dolores, penas y desfallecimientos al servicio de nuestro Señor y suplícale que los una a los tormentos que Él padeció por ti. Obedece al médico, toma las medicinas, los alimentos y demás remedios por amor de Dios. Bueno es que desees sanar para continuar sirviéndole, pero no rehuses seguir enferma para obedecerle y disponte incluso a morir, si tal es su voluntad, para alabarle y gozar de Él. Por tanto, pongamos de nuestra parte, cuidemos lo que hay que cuidar en docilidad a los cuidados que nos diga el consejero, el director espiritual, el médico, etcétera, pero aceptemos también el sufrimiento y, por supuesto, en su momento, la muerte. Y meditemos mucho la pasión del Señor. De nuevo, San Francisco de Sales. Contempla frecuentemente con los ojos del alma a Jesucristo crucificado, desnudo, escarnecido, abandonado, y en fin, ahito de toda suerte de oprobios, tristeza y penalidades. Considera que tus sufrimientos no pueden compararse con los suyos, ni en cantidad, ni en calidad, y que jamás sufrieras por él nada al precio que él ha sufrido por ti. ¡Qué preciosidad! Pues claro que sí. Y también, pensemos un poco cuando nos ahogamos en un vaso de agua, oye, que hay mártires, que hay gente en la cárcel ahora por Cristo, que hay gente que está sufriendo mucho, y nosotros aquí por cualquier tonterita ya nos parece que estamos, en el fin del mundo. Primera posibilidad, por tibieza nuestra. Segunda posibilidad, por fatiga, por enfermedad. Tercera posibilidad, ya sin culpa nuestra, hay desolaciones, dice San Ignacio de Loyola, noches oscuras, dice San Juan de la Cruz, que realmente no es que sean una culpa nuestra, sino que es necesario, que es acción del Señor para ir entrando en nuestra alma y irla madurando. Si a un niño siempre se le da caramelitos, pues no madura. Entonces Dios quiere que maduremos. Es lo mismo el amor entre las personas. Si todo es siempre muy de color de rosa, mira, que tienes que pasar por oscuridades, por crisis, por discusiones, por sufrimientos. Y ahí madura el amor. Si Dios siempre nos diera consuelitos, si siempre la oración estamos ahí como tomando caramelitos, pues al final voy no por el Señor, sino por el caramelo. Por eso, esas noches oscuras, esas desolaciones, no son señal de que vas mal. No, lo que pasa es que Dios quiere que crezcas en la fe. No siento a Dios, pero creo en Él. En la esperanza, bueno, ya el Señor se me dará, yo ahora no lo siento, pero me fío de Él, espero en Él, crezcas en el amor de Dios, porque ¿por qué vas a la oración? ¿Por sentirte tú bien o por amar a Dios? ¿Por ti o por Él? Hombre, solo vamos por sentirnos bien, vamos a sacar, pues hombre, vete alguna vez a meter, ¿no? A dar amor al Señor. Y lo mismo el amor al prójimo. Es muy fácil amar al que nos corresponde, al que es muy simpático, a esta que es muy guapa, al otro que no sé qué, pero hombre, el verdadero amor también es amar al que no nos cae bien, al que nos cuesta, al antipático, al difícil, al pesado, al enemigo. ¿Cómo sabemos si la sequedad es algo que Dios pues ve que nos conviene o es culpa nuestra? Bueno, pues hay una serie de indicativos que claramente diferencian una cosa de otra. Cuando es por tibieza, entonces uno no disfruta de la oración, pero en cambio sí disfruta y busca otros consuelos en cosas de carne, en cosas, diversiones, comodidades, placeres de este mundo. Entonces ya se ve que eso es de tibieza. Mientras que si es la noche oscura, uno
le cuesta la oración, pero tampoco encuentra descanso en otro tipo de diversiones o actividades. No, no, porque está realmente buscando a Dios, está buscando a Dios. Por tanto, cuando uno hace todo lo que puede y siente esa sequedad y tal, bueno, pues tú tranquilo, que no es que te estés ahora disipando con otras cosas, la cosa va bien. Esto entra en el plan de Dios. Que por otra parte, esto también es muy interesante, es compatible esa noche oscura, purificante de Dios, con problemas psicológicos, emocionales o enfermedades como la depresión. Dios se puede servir de permitir esto para que también, digamos, ayude en esa misma purificación. Luego, una señal de que la cosa también es de Dios es cuando uno hace lo posible por meditar la palabra de Dios, escenas del Evangelio, pero por más que lo intenta no puede. Y es que ya Dios quiere llevar al alma a un tipo de oración más contemplativa, más afectiva, no tanto como en las primeras etapas de mucho meditar, de dar vueltas a ideas, a textos, a escenas evangélicas, etcétera, etcétera. No, mira, ahora es más bien de estar de aquí en silencio ante el Señor. Yo le miro, Él me mira, contémplale, un tipo de oración más afectiva, sí, pero ya que no siento nada, bueno, permanece ahí como el que está ahí tumbado al sol, pues aunque se duerma y aunque se distraiga, el sol va bronceando el cuerpo, pues también el Señor va bronceando el alma. Bien, pues con todo esto, tentaciones, purificaciones, sequedades y también pruebas exteriores, disgustos, fracasos en el apostolado, fracasos en distintas circunstancias de tu vida, de tipo laboral, de tipo de relación personal, gente que te falla, que te abandona, todo eso, que no nos gusta a nadie, no nos gusta a nadie, pero todo eso entra en el plan de Dios para que cada vez estemos más centrados en Él. Y por otro lado, nos puede servir y debemos tomarlo como purificación de nuestros pecados. En realidad, esa satisfacción de nuestros pecados, esa penitencia que nos impone el sacerdote al confesar, que suele ser bastante pequeña, en otros tiempos era mucho más contundente, pero más importante todavía, si cabe, es que unamos ahí a esa penitencia, pues eso, todos los sufrimientos de un tipo y de otro, todo eso que en la divina providencia el Señor dispone para nuestra purificación. Y así el Señor va haciendo esa obra, etapa purificativa, ir quitando los impedimentos, ir purificándonos de los restos del pecado. Por supuesto, ayuda muchísimo, no faltaría más, el medio por excelencia de la purificación, que es la confesión, que nos da esa paz, esa alegría, ese entrar, cuanto mejor la hagamos también la confesión, hasta las raíces más profundas de nuestro pecado, y así hacernos libres. Pues por unos caminos o por otros, siempre apoyados en la gracia de Dios, confiando en Él, pero también poniendo de nuestra parte y luchando sin asustarnos contra las tentaciones y las pruebas, pedimos al Señor que nos vaya modelando, que nos dé la verdadera libertad de los hijos de Dios. Mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo para que yo pudiera vivir. No viniste a juzgarme, me viniste a salvar. Y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar. Hoy me dejo
vestido de dolor. En tu último suspiro, mi mundo se apagó. Pero al tercer día, un gran ruido se escuchó. Fueron ángeles cantando. Jesús resucitó. Oh, abrázame. Hoy me dejó querer. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Oh, oh, ahora soy libre. Oh, oh, ahora soy libre. Porque tú me haces libre. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Con amor eterno te amo. Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti. Con misericordia será